Ahora bien, ¿cómo hago yo para graficar los puntos? Vamos a graficar, por ejemplo, el punto A. El punto A, cuyas coordenadas van a ser 4, 6. Y vamos a colocar una coordenada positiva por el momento, 5. Entonces fíjense lo que vamos a hacer, ya que yo ya tengo acá los ejes X y Y en verdadero tamaño, ahora sí es válido que yo agarre la regla. Vamos a usar acá el escalímetro. Entonces yo voy a medir en el eje X'. Bueno, aquí no me va a ayudar mucho el escalímetro. Vamos a ver si tengo... Ok, con la escala 1.50 me puede servir. Yo voy a medir a lo largo del eje X'. Voy a medir las cuatro unidades. Y esto yo lo voy a bajar paralelo al eje Z, que sería paralelo al rayo de abatimiento de este plano que yo tengo abatido. Este plano que yo tengo abatido es el XY y el rayo de abatimiento sería esto, que es la unión del origen con el origen prima. Este eje y este eje están abatidos, al igual que el origen. Por lo tanto, la unión de un punto en el espacio con un punto abatido, eso yo lo llamo eje de rayo de abatimiento. Bajo esto voy a tener un punto en el eje X. Lo mismo voy a hacer con el eje Y, pero en el eje Y son 6 unidades. Entonces yo acá voy a medir 6 unidades en el eje Y. Vamos a extender este eje Y hacia acá. Igual bajo paralelo al rayo de abatimiento. Y entonces aquí yo encontré el Y del punto A. Al igual que como hacía en proyección oblicua, yo trazo una paralela a esto por acá. Trazo una paralela a Y por acá. Y aquí se formó el primer puntico, que lo voy a llamar A horizontal. Vemos que estoy manteniendo aquí el X del punto A, aquí el Y del punto A. En vertical, voy a trazar una recta paralela a Z, en la cual va a estar ubicada en la vertical. Pero yo no puedo agarrar los 5 metros, las 5 unidades que mide A y plasmarlo acá, porque ya dijimos que el eje Z está deformado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abatir el eje Z, al igual de como abatí el eje X y el eje Y. Lo voy a hacer acá con el lápiz rojo. Esta vez voy a agarrar esta traza del plano axonométrico. ¿Por qué agarro esta traza? Bueno, porque esta traza pertenece al plano frontal, que es el que contiene a Z y a X. Aquí Z no tiene nada que ver porque esta traza cortaba a X y a Y. Formo un arco capaz también. La perpendicular a esta traza que pasa por el origen va a cortar al arco. Y este punto lo voy a llamar origen prima prima. Al unir este puntico con este, y al unir este puntico con este, yo voy a tener el eje Z abatido y aquí voy a tener el X abatido, porque es el punto, estoy uniendo el punto de corte con X. ¿Cuál es la salvedad en este caso? Bueno, que yo no voy a unir esta recta porque ya yo tengo X abatido. Yo estoy usando este X abatido para dibujar los puntos en X, así que este otro no me hace falta. Así que esto lo voy a obviar. Una vez que tengo el Z abatido, bueno, puedo medir las 5 unidades que mide el punto a partir del origen prima. Mido 5 unidades. Y ahora me regreso paralelo al rayo de abatimiento. El rayo de abatimiento en este caso es Y, porque es la unión de O con O''. Trazo una paralela por acá. Y de esta manera esta distancia que tengo acá va a ser la cota de A. Esta cota de A la coloco aquí. Y de esta manera se formó el A en el espacio. Entonces, bien, ya
sabemos cómo abatir un punto. Ya podemos perfectamente cómo graficar un punto, perdón. Al igual que en la proyección oblicua, bueno, si el punto tiene coordenadas negativas, yo lo voy a graficar de manera negativa. Vamos a hacer por acá un ejemplo. Tengo entonces el punto B. Tenemos el punto B. Y vamos a asumir que es menos 3. Acá es menos 4 y aquí es menos 2, por ejemplo. El menos 3 lo tengo que seguir midiendo en X. Entonces, tengo dos maneras de hacerlo. La primera, extiendo el eje X' después del origen prima y mido las 3 unidades hacia atrás. Este caso no lo voy a hacer puesto que a lo mejor se me sale la hoja. Vamos a suponer, quiero hacerlo de otra manera. Vamos a suponer que la hoja se acaba acá. Entonces, yo en este caso puedo dibujar 3 unidades positivas, el eje X', bajo a mi eje X. Y una vez que tenga esto, simplemente esta distancia que se formó acá, que son las 3 unidades deformadas, yo las traslado. Las traslado del otro lado de X y no ha pasado absolutamente nada. Simplemente de aquí a aquí hay 3 y de aquí hacia atrás hay 3 también. Si lo hubiera querido hacer de la otra forma, bueno, yo mido acá, se supone que si aquí hacia arriba está lo positivo, hacia abajo está lo negativo. Vemos que acá el 3 negativo me da por este lado. Me voy igual, paralelo a Z, y esto me tiene que quedar exactamente en el mismo sitio, el punto 3. Esas son las dos maneras de graficar una coordenada negativa. Bueno, aquí me quedó un poco grande el punto. Para la coordenada Y, igualito. Yo puedo medir acá los 4, estos menos 4, los mido de manera positiva, bajo a Y y luego traslado esto al eje Y negativo. O puedo extender el eje Y hacia su lado negativo. Mido 4 unidades, que se ven por acá. Y esto me lo llevo al eje Y. Eso sí, no se me debe olvidar. Bueno, que esta línea me quedó torcida. No se me debe olvidar que es al eje Y. No debo confundir y llevarlo al X', no. Si estoy graficando en Y', con esta línea, tengo que caer en el eje Y. Una vez con este puntico y este puntico, trazo paralela a X, trazo paralela a Y. Y esto sería entonces el punto B horizontal. Para graficar la coordenada Z, hago lo que hice con el punto A. En este caso sí no tiene mucho sentido que yo grafique el eje Z negativo, puesto que el punto yo grafico sobre el eje Z y esta distancia me la llevo a donde esté la proyección horizontal. Vamos a hacerlo para que vean. Mido aquí 2 unidades. 2 unidades, me vengo paralelo a Y, que es el rayo de abatimiento en este caso, y aquí yo tengo la cota deformada. Es negativa, entonces me la traigo con el compás, esta distancia, la plasmo acá y acabo de tener el eje B, el punto B en el espacio, que sería negativo. Por eso es que le decía que bueno, no tiene mucho sentido que yo extienda el eje Z negativo para acá, me llevo esto hacia este lado, entonces me queda aquí que esta distancia es el 2 deformado. No tiene sentido porque igual yo tengo que agarrar esta altura, esta deformación y llevarla a donde esté el punto en proyección horizontal. En este caso siempre podemos usar el eje Z positivo. Datos adicionales que agregar, bueno, yo pude haber hecho el arco capaz acá y entonces abato Z hacia este lado, es igual, solo que ahora O', no es el corte con Y, sino sería el corte con X, porque entonces estoy utilizando este rayo de abatimiento. Esto, bueno, esto sé que causa un poquito de choque, porque ya de por sí las prácticas oblicuas son bastante, bueno, largas no, pero a veces
son tediosas cuando tengo que graficar muchos puntos y muchos planos. Entonces acá vean el proceso que lleva graficar un solo punto. Mi consejo es, bueno, como siempre, la rapidez a la hora de dibujar. Y que bueno, si yo tengo 5 puntos, yo agarre las 5 coordenadas X y las dibujo de una vez. Entonces, por ejemplo, acá yo diga que este era el X de A. Luego con B digo que este es el X de B. Supongamos tenía otro punto. Este es el X de C. Este es el X de D. Este es el X de F, por ejemplo. Y voy bajando todos esos puntos en un solo, digamos, un solo procedimiento. Yo coloco mi escuadra acá. Una vez que grafiqué todas esas medidas en el eje X'. Y entonces aquí voy bajando. Voy bajando el F, bajo el A, bajo el D, bajo el C y así voy. Así, veamos, yo cuadro acá la paralela al eje Z de una sola vez. Entonces grafiqué 5 puntos y voy rodando la regla los 5 puntos de una vez. Lo mismo hago con X, con Y, perdón. Tendría acá entonces el Y de, supongamos, el Y de 1, tengo el Y de 2, el Y de 3. Entonces yo agarro, coloco mi escuadra así, paralela a Z, y entonces me voy bajando estos punticos a Y en orden. De esa manera lo hago más rápido. Pero es el mismo procedimiento para dibujar cada uno de los puntos.